Arenas de San Pedro, conocido como la Andalucía abulense, ciudad y municipio de España en la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León. Es la capital de la comarca del Valle del Tiétar o también llamada comarca de Arenas de San Pedro, perteneciente a su vez a las antiguas tierras de Talavera. Geografía. En el término municipal se encuentran las localidades de Arenas de San Pedro, capital del municipio, Ontanares, La Parra y Ramacastañas. Extensión y población. Tiene una superficie de más de 194,85 kilómetros, una población de 6.989 habitantes, en la que se incluyen los habitantes de sus anejos, INE 2006, y una densidad de población de 34,29 ha/kilómetros. Historia. Desde la prehistoria a la Edad Media. Aunque en el término municipal hay restos de habitantes prehistóricos, es ya avanzada la Edad Media cuando se levantan las primeras edificaciones que serán las antecesoras del caserío actual. La leyenda cuenta que, tras la aparición de la Virgen en 1054, una plaga de termitas arrasa gran parte de las viviendas levantadas en la zona minera de los Llanos y obliga a sus habitantes a trasladarse hacia el Ojo de la Jara, enclave del municipio actual. En los primeros siglos de nuestra era, los asentamientos humanos se establecen próximos al Tiétar por ser zona de explotaciones mineras. Así, ya al avanzar la Reconquista, se la conoce con el nombre de las Ferrerías de Ávila, por pertenecer en esos siglos todo el valle del Tiétar al alfoz abulense. Por el hallazgo de algunas monedas árabes se advierte la presencia de los musulmanes en el término municipal, aunque durante el período de la Reconquista pudieron seguir perviviendo en las zonas altas, actualmente los municipios de Guisando y El Arenal, los pastores que la habitaban desde tiempos muy antiguos. Por la riqueza de pastos y su situación geográfica se convierte en zona atractiva para los intereses de los poderosos, por lo que en el siglo XIV, en 1393, el condestable Ruy López Dávalos consigue la autorización para proceder a la segregación de las aldeas más importantes del Valle del Tiétar del Alfoz de Ávila cuyos límites ya se parecían bastante a los de la actual provincia abulense. 2 años después logra que el rey Enrique III las ponga bajo su poder señorial. Arenas, por la importancia de su situación geográfica y como concejo que incluya muchas aldeas, cobija en esos siglos medievales a una importante comunidad judía, de ahí que hubiese en ella una alama y que hoy se conserve una calle con el nombre de la sinagoga. Siglo XIV. A finales de este siglo se inicia la construcción los edificios emblemáticos más antiguos: el castillo, la iglesia y el puente de aquel cabo, hoy conocido como Puente Viejo. Siglo XV. Tras la caída del condestable López Dávalos el señorío pasa, en 1423, al conde de Benavente y este se lo dona a su hija doña Juana de Pimentel con motivo de su matrimonio con D. Álvaro de Luna. Tras la muerte del condestable Luna, la condesa se refugiará en Arenas desde donde iniciará procesos para recuperar bienes propios y del marido, muchos de los cuales les fueron incautados por el rey. Doña Juana de Pimentel, antes de morir, consigue autorización para fundar el mayorazgo y dona el señorío de la ciudad a su hija que se había casado con el heredero de los Hurtado de Mendoza, por lo que Arenas pasa a incorporarse al grupo de concejos que estaban bajo el señorío del duque del Infantado. Siglo XVI. Se termina tanto la edificación de la ermita del Cristo de los Regajales como la de la torre renacentista adosada a la iglesia. Para la construcción de esta última se cerró la puerta de la nave central. Es este siglo cuando vive los últimos años de su vida en Arenas Fray Pedro de Alcántara y se transforma la ermita de San Andrés del Monte en la iglesia de un pequeño convento franciscano. Fray Pedro de Alcántara muere en la enfermería en 1562 en loor de santidad. Siglo XVII. Beatificación de Fray Pedro de Alcántara el año 1622. Arenas se coloca bajo la protección del beato y lo proclama su patrón ese mismo año. Fray Pedro fue canonizado el año 1669, tras un largo proceso en el que declaran muchos arenenses y personas de los pueblos vecinos, incorporando a partir de esa fecha el nombre del santo al del municipio. Siglo XVIII. Entre 1772 y 1776 se realizan las obras de la Real Capilla del Santuario de San Pedro de Alcántara sobre planos de Ventura Rodríguez. Los restos del santo se trasladan a la urna de Pórfido una vez concluidas las obras.
También en este último tercio del siglo se instala en la ciudad el infante de Luis Antonio de Borbón y Farnesio, quien construye una parte del proyecto de un grandioso palacio en La Mosquera, sobre lugares cedidos por el municipio. El palacio se convierte en una pequeña corte a la que acuden